Seguimos avanzando con el libro de Apocalipsis. Ya hemos visto la manifestación gloriosa de Jesucristo. Hemos visto el mensaje a las 7 iglesias. Hemos visto la apertura de los primeros 6 sellos del rollo que está en la mano del Cordero, que es Jesucristo mismo. Se ha abierto una pausa para sellar a los 144,000 y para mostrar a la multitud vestida de blanco en el cielo. Ahora pasamos al capítulo 8 de Apocalipsis, donde vamos a ver que nuevamente se abre el telón para que continúen los juicios sobre la tierra de una manera más avanzada, más agresiva, por así decirlo, y con un alcance mayor. Hemos visto que los sellos abarcan la cuarta parte de la tierra, es decir que la tierra se divide en 4 partes y sobre una de esas partes cae la afectación de los 6 sellos que hasta este momento se han visto. Queda un sello por abrirse y es el que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello, quiero hablar de una manera más agresiva también, en el sentido de que cuando estudiamos el contexto de Apocalipsis, entendemos las verdades ocultas en las líneas de Apocalipsis, lo que se nos revela en ese camino de estudio, nos damos cuenta que definitivamente la persona que reciba el mensaje de Jesucristo y le dé la espalda y tenga que entrar en Apocalipsis, en esta semana 70 de Daniel, va a maldecir el día en que nació. Va a buscar la muerte y el suicidio, habiendo entendido que lo que se habló se está cumpliendo sobre este mundo. Así que nuevamente, como toda la Biblia ha estado hablando, como los profetas, los apóstoles, los mensajeros de Dios lo han dicho, el tiempo de buscar a Dios es ahora. Porque una vez inicia Apocalipsis, inicia la semana 70 de Daniel, se manifiesta el anticristo con el poder que él trae, con la guerra que él traerá, con la persecución que él traerá, con la tiranía, el dominio, va a ser algo terrible. Muchos dicen, nosotros vamos a enfrentarlo, vamos a oponernos, vamos a tener éxito, etcétera, etcétera, pero no son capaces ni siquiera de oponerse cuando una persona habla una herejía o una incorrecta interpretación de la palabra. ¿Cuánto menos va a poderse enfrentar a un líder mundial, a un líder a nivel planetario, con el poder militar, el poder económico y el poder espiritual gobernando sobre este mundo? No va a haber ningún poder, salvo el poder de Dios, que pueda marcar lo que continúa en Apocalipsis. Así que el tiempo de arrepentirse es antes de que esto suceda. Porque como ya lo dijimos en uno de los videos anteriores, no es vengo pronto en el tiempo, pronto decir mañana, pasado mañana, sino pronto es de repente, como el relámpago que sale al oriente y se oculta al occidente, como un parpadeo de los ojos en el cual no hay tiempo de absolutamente nada más que lamentar haberse quedado del rapto de la iglesia. Así que vamos directamente allá. Recordarles nuevamente, si no han visto los videos anteriores, por favor los puedan ir a ver uno por uno para entrar en un contexto, en una idea general y poder avanzar en una interpretación exacta y correcta de todo el libro. Sin más que decir, soy Mario Rodríguez, les doy la bienvenida, ya comenzamos. Ya hemos avanzado más de un tercio del libro de Apocalipsis. Así que nos aproximamos a lo que vendría siendo el nudo y hoy nos enfrentamos a Apocalipsis capítulo 8 con la certeza y la confianza de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Como siempre, vamos a estar usando la Nueva Traducción Viviente como base y para algunas palabras la Reina Valera de 1960 de la divulgación YouVersion, la cual está en la descripción de este video, el link tanto para descargar la aplicación en tu teléfono móvil como para ver la página en el enlace del navegador.
Capítulo 8, el título dice, el Cordero rompe el séptimo sello, y en la Reina Valera del 60, el séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Esta parte es bastante llamativa porque estamos viendo que se abrieron 6 sellos y se hace pausa, como veíamos en el capítulo anterior, capítulo 7, se hace pausa para sellar los 144,000, para mostrar la multitud vestida de blanco en la presencia de Dios. Y luego viene acá, está todo en movimiento porque en el cielo es una eterna alabanza, una eterna adoración a Dios. Vemos que en este caso Apocalipsis nos presenta los 4 seres vivientes, los 4 querubines, según la interpretación más bibliocéntrica, también los 24 ancianos, también los ángeles, toda esta parte. Pero viene acá algo maravilloso que lo llena uno de asombro y es que hay silencio durante media hora. O sea, todo lo que ha venido eternamente, hay un momento en que se suspende. Y algunos teólogos citan, las citas van a seguir apareciendo como siempre en todos los videos acá en la parte inferior para que puedas ir a consultarlas si quieres hacer un estudio más profundo, ya que por el espacio no vamos a poder ver las citas que aparte de Apocalipsis corresponden. Pero dice, el Señor se ha levantado de su trono, calle delante de él toda la tierra. O sea, como que hagan silencio porque Él se ha levantado de su trono. Entonces pudiera verse acá como esa parte de que Dios se levanta para iniciar los juicios y pues obviamente hay este silencio. Otra manera también es que en este caso, pues como es algo especial, pues se hace una pausa en la eternidad de esta eterna alabanza y adoración para dar inicio a este juicio, como cuando el juez hace silencio para dictar la sentencia, ¿no? Hace silencio en el tribunal para dictar la sentencia. Entonces, son muchas posibilidades. Lo que sí se entiende acá, bibliocéntricamente hablando y como siempre apegándonos a la sola escritura, pues hay un silencio, algo asombroso en el cielo como por media hora. Como vuelvo y digo, un silencio en el cielo, pues es algo totalmente que todo queda como muy abrupto, como muy sorprendido, porque pues en el cielo siempre hay alabanza, siempre hay oración, siempre hay ese continuo proceso, porque no hay día y noche, sino una eterna gloria, y hay ese silencio, es algo, es único en su tipo, ¿no? Entonces, versículo 2, vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Entonces, aquí hay una creencia arraigada muy en el pueblo judío, de que delante de Dios siempre hay de pie 7 ángeles en su presencia. Sí, siempre hay 7 ángeles, lo cual pues bíblicamente se puede deducir por los textos que leemos, pero no se puede hacer doctrina de ello, porque no, la Biblia no lo afirma que así sea. Acá nos está diciendo que están de pie delante de Dios, o sea, como en un presente continuo, entonces puede ser posible esa parte, y a los cuales se le dieron 7 trompetas. Las trompetas eran usadas desde los tiempos bíblicos para algunas cosas como proclamar comunión del pueblo, reunión del pueblo para algunas asambleas o algunas festividades como la fiesta de las trompetas y también para llamar a la guerra o congregar en un llamado de emergencia al pueblo para un evento especial, específico, sí, por parte de quien estuviera como juez o como rey del pueblo. Entonces aquí se ve que se dan estas 7 trompetas, a cada uno de los 7 ángeles se le da una trompeta. Y esto es sorprendente porque si nos damos cuenta, los 6 sellos anteriores trajeron juicio sobre la cuarta, una de las cuartas partes de la tierra. Y acá vemos que se abre el séptimo sello y el séptimo sello es como si se abriera el telón para dar inicio a los 7 ángeles. Algunos teólogos dicen, yo no contradigo esa interpretación, que básicamente el séptimo sello abre todo lo que viene con las trompetas y luego la última trompeta da inicio a lo que viene siendo el último juicio de las copas de la ira. Podía ser entendido así, la Biblia no nos deja decir si verdaderamente es secuencial, si digamos cada cierto tiempo una, o si están ocurriendo en un mismo tiempo prácticamente, como que viene una y inmediatamente la otra, o hay un plazo entre una y otra a lo largo de los 7 años de la semana 70 de Daniel,
Pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos tener la certeza es que es literal. Hay muchas sectas, muchos intérpretes de la Biblia, eruditos que se hacen llamar incluso, que dicen que bueno, como ya lo decía en los primeros videos, que bueno, que Apocalipsis hace parte de la historia de la iglesia desde los tiempos de Cristo mismo en adelante, que Apocalipsis es simbólico, que Apocalipsis es espiritual, que no hace parte de la realidad, pero no. Ya como lo hemos hablado en los videos anteriores, tenemos la certeza de que Apocalipsis está sucediendo en este momento, en la semana 70 de Daniel, literalmente. Se presenta en la semana 70 cuando llegue ese momento literalmente, o sea, como dice que está sucediendo según la visión que estaba teniendo Juan, así será cuando llegue el tiempo del cumplimiento de ello. Bien, partiendo desde esa base, los 7 ángeles están de pie, a cada uno se le da una trompeta, porque recordemos 7 es el número perfecto, el número de Dios es el número perfecto, ¿sí? Y vemos que esos 7 ángeles están prácticamente ya dispuestos para dar inicio a esa segunda etapa de los juicios de Dios. Versículo 3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Cuando dice otro ángel, pues se refiere a otro de su misma categoría de los que está manifestando ya anteriormente. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Entonces vemos otro ángel que se manifiesta, que aparece acá, sí, con un incensario de oro, como hacían los sacerdotes en el antiguo templo cuando existía en el tiempo levítico, y pues obviamente colocan el incienso y lo colocan pues para que suba la fragancia a la presencia de Dios, mezclado con las oraciones de los santos. No presenta el ángel las oraciones, sino que como acompañarlas, como mezclar en esa parte, en ese simbolismo, para que suban a la presencia de Dios. Esto es algo muy interesante porque quiere decir que las oraciones del pueblo de Dios, de la iglesia en este tiempo, de las personas que están en la voluntad de Dios y que Él en su misericordia atiende, pues básicamente nuestras oraciones están delante de Él, están llegando a Él, están llegando a sus oídos, no son como muchas personas dicen que mis oraciones no tienen escucha, ¿sí? Salvo que nosotros estemos obviamente con estorbo en nuestras oraciones. ¿Sí? Hay muchas partes en la Biblia donde nos habla de que nuestras oraciones pueden no ser escuchadas. Por ejemplo, cuando hay falta de perdón, cuando estamos en rencores, en odios, en amarguras, aparte de la voluntad de Dios, pues ahí sí ya no podemos pretender que haya lluvia, como dice, en el desierto, ¿no? Tenemos que saber también entender los tiempos, las sazones y las formas y las maneras a la voluntad de Dios, porque no es a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Versículo 4. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Cuando habla del santo, del pueblo santo de Dios, generalmente se está refiriendo a lo más probable, la interpretación más exacta es al pueblo de Israel. ¿Sí? Es el pueblo de Dios. Aquí hay que descartar completamente, y eso yo creo que amerita un video completo, la teología del reemplazo, que dice que la iglesia vino a cubrir al pueblo de Dios y que ya el pueblo de Dios es la iglesia y que Israel ya ha sido desechado. No, eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos especialmente, que es un libro de doctrina elemental y básica para la iglesia, donde vemos claramente que la iglesia no reemplazó al pueblo de Israel, sino que le ocurrió endurecimiento en parte a Israel para que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, pero tendrá que pasar por la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, por haberle dado la espalda en su momento oportuno a Jesucristo. Versículo 5. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un terremoto. Entonces aquí está como la culminación de haberse aperturado el séptimo sello. ¿Sí? El ángel lo sella con esto y viene sobre la tierra pues esto de estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Cuando habla gran terremoto se está refiriendo a un terremoto de magnitudes quizás no conocidas hasta ahora por el ser humano. Y aquí comienza ya las primeras 4 trompetas. Y vamos a ver unas peculiaridades de lo que vendrá en ese momento, en ese tiempo, sobre la tierra.
Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. Se pusieron pues obviamente en línea para hacer sonar las trompetas hacia la tierra. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Una peculiaridad muy importante y que no podemos dejar pasar es que en los sellos el impacto del juicio de Dios venía sobre una cuarta parte de la tierra, sí, una cuarta parte de la tierra. Pero en este caso dice que es sobre una tercera parte de la tierra. O sea, se divide en 3 y una de esas partes cae el juicio en la tierra. Es algo mucho más agresivo, porque de un cuarto a un tercio hay una diferencia abrumadora. Entonces, en este caso vemos que inician las trompetas ya no sobre una cuarta, sino sobre una tercera parte de la tierra. Y esto es verdaderamente determinante para lo que vendrá en adelante. ¿Y qué viene en esta primera trompeta? Dice que granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. O sea, algo, una plaga catastrófica, desastrosa, terrible. Imagínate, la tercera parte de la tierra abarcaría más que un continente de la tierra, sufriendo estos juicios de Dios. Entonces, vemos esto de manera agresiva y de manera terrible que está empezando a consumarse y ya nos acercamos hacia la mitad de los juicios porque ya llevamos la primera trompeta y ya han pasado 7 sellos. Entonces, el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. O sea, el segundo ángel toca la trompeta y una gran montaña de fuego se puede interpretar de diversas maneras como un asteroide, un meteorito, pero lo cierto es que viene, ¿sí? Y se precipita y cae, lo que viene siendo la Reina Valera en el versículo 8 nos dice, una gran montaña ardiendo en fuego, ¿sí? Entonces ahí se deduce y se entiende que posiblemente se esté hablando de una roca espacial, un meteorito, un asteroide, un cometa que se precipita, ¿sí? Sobre la Tierra y genera toda esta devastación. Puede ser, algunos teólogos se aventuran a decir que puede ser por los químicos que ese elemento contenga, los metales, la tabla periódica de la parte que contenga, etcétera, etcétera, que genera esta reacción en el mundo. Eso pues puede dejarse a especulación, pero lo que sí la Biblia nos está diciendo es que sucede de esa manera. Cae, ¿sí? Sobre el mar y la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Imagínate prácticamente un océano completo, un océano de los que conocemos hoy en día, como el Océano Índico, el Pacífico, ¿sí? Entonces el Caribe es algo a nivel cataclísmico lo que estamos viendo acá en este momento. Dice que la tercera parte de los seres, obviamente, el agua se volvió invivible, ¿sí? Todas las criaturas que en ella existan, pues obviamente se van a morir y van a perecer. Y los barcos que estén, las naves que estén, la Reina Valera dice las naves, fue destruida, porque obviamente cuando sucede esto, pues el impacto, las ondas del mar, las olas del mar, se hace intransitable el mar al convertirse en sangre, pues obviamente los motores, todo se destruye y obviamente todos estos barcos que estén en ese momento en el mar, sean submarinos o sean barcos de superficie, pues van a ser totalmente destruidos. Eso es algo cataclísmico lo que estamos viendo ya a partir de este capítulo 8 de Apocalipsis. Versículo 10. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. El texto griego dice ajenjo. ¿Sí? Ajenjo en algunos proverbios es usado como símbolo de amargura. ¿Sí? Entonces hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Vuelve y sigue en el mismo orden.
la tercera parte. Ya fue afectada la tercera parte de la tierra, ya fue afectada la tercera parte de los mares y ahora la tercera parte de las aguas dulces de la tierra, ¿sí? De los ríos, los manantiales de agua. Entonces, ya no es como quizá en el tiempo de Egipto, que el mar se convirtió en sangre y que podían cavar en las orillas del mar para sacar agua, ¿sí? El agua se filtra por la tierra y podían tomar agua dulce nuevamente o agua limpia, no contaminada con sangre, pero acá ya no es posible porque incluso los manantiales, las fuentes de las aguas dulces, ha sido contaminada también con esta tercera plaga. Entonces dice que mucha gente murió, imagínate, un tercio, un continente entero, ¿a dónde va a ir la gente que haya quedado para ese tiempo de Apocalipsis? Tendrán que simplemente perecer porque todas las aguas se habrán convertido en amargura, ¿sí? Se habrán convertido en algo imbebible y procederán pues simplemente a perecer. Por eso vuelvo y digo lo que dije al inicio. Acá no estamos hablando de bromas, no estamos hablando de cosas simbólicas, estamos hablando de realidades a las que la humanidad y el mundo de ese tiempo se enfrentará por haberle dado la espalda a Dios y haber continuado en su maldad, en su perversidad, haberse burlado de los que les predicaron la verdad y haber creído que puede ser salvo solamente por obras y no por medio de Jesucristo, como lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces sucede esta tercera plaga que acaba con la tercera parte de las aguas dulces de la tierra. Versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Aquí vemos algo extraño y bastante asombroso de que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas es herida y oscurecida. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que el día va a ser un poco más oscuro de lo que lo conocemos ahora, sino que un tercio del día y un tercio de la noche ya no va a ser como antes. Así que si una parte de la Tierra, más que todo lo que tiene que ver con el Ecuador y esta parte, tiene alrededor de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pues ya no será así. Va a haber de ese día, de esas 12 horas, 4 horas serán reducidas, es decir, que la oscuridad iniciará 4 horas antes. Ya no habrán 12 horas de sol, sino solamente 8. Y si la luna y las estrellas alumbraban 12 horas también, porque cuando en el campo uno se va a acostar, son las 6 de la tarde y el sol se oculta, empiezan a aparecer las estrellas, y si te levantas a las 5 de la mañana, ves las estrellas todavía ya palideciendo para ocultarse, en desaparecer de nuestra vista, porque el sol las nubla con su fuerza. Pero ya no va a ser así. Es decir, que las estrellas solamente se van a ver alrededor de 8 horas y la luna, en caso de ser luna llena, en la Tierra, y lo demás será una densa y completa oscuridad. Porque de una u otra manera debemos admitirlo, las estrellas, algunas incluso alcanzan a ser sombra de nuestras manos, ¿sí? Cuando nosotros caminamos en la noche, yo lo he hecho de caminar en el campo, lejos, muy lejos, kilómetros y kilómetros de las ciudades, donde no hay luz artificial, sino solo luz de los astros. Y las estrellas, a pesar de todo, alcanzan a dibujar los semblantes de los caminos, de las colinas, de las montañas, de los bosques, ¿sí? Se alcanzan a ver los caminos de arena blanco. Pero cuando no hay ninguna de estas que alumbre porque han sido heridas con esta cuarta plaga, pues básicamente habrá una oscuridad tan densa que nadie va a poder moverse de donde se encuentre. Entonces, y esto abarcará pues esa parte del día y se entiende que a nivel de todo el planeta. Versículo 13. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte. Terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. La Reina Valera del 60. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles.
Han sonado 4 toques de trompeta y son 7. Hacen falta 3. El versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice que un águila y la Reina Valera un ángel. No hay un conflicto en sí, porque sea que sea un águila o sea que sea un ángel, la Biblia en algunas partes hace similitud entre los dos. Incluso uno de los querubines tiene rostro como de águila, entonces no hay un conflicto en la interpretación. Pero lo que sí se dice es que este ángel va a gritar de esa manera con lamento por lo que está por venir con los 3 ángeles subsecuentes, y también porque el último ángel, como lo dije al principio, dará apertura a lo que vendrán siendo las copas de la ira, que serán algo. Si hasta aquí ha sido terrible, lo que viene con las copas de la ira va a ser algo desastroso, cataclísmico y jamás visto por ningún ser humano desde que esta creación existe. Entonces, llegamos a Apocalipsis 8 y vemos, si nos damos cuenta, que en sí no es oscuro el pasaje, sino tratamos de buscar cosas y más cosas cuando el texto nos está diciendo algo real. El que lea entienda, dice la palabra. Entonces, si aquí nos estuviera hablando de maneras no literales y de maneras oscuras, sería una mentira que la misma Biblia diría cuando dice el que lea entienda. Si leemos y podemos entender con el Espíritu de Dios, quiere decir que lo que nos está diciendo, eso es. Y vuelvo y resumo, los juicios de Dios antes de este tiempo que fueron profetizados en la Biblia se cumplieron conforme habían sido profetizados. Por eso Apocalipsis no puede ser la excepción. Entonces, hemos llegado hasta acá y acá vemos, según el cálculo de lo que se ha visto hasta ahora, estaríamos hablando de que ya estamos dentro del tiempo de la gran tribulación o en el medio de los 7 años. Eso pues no es realmente importante porque sabemos que lo que es Apocalipsis en su parte fundamental se cumple en los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. No es importante el momento en que se suenan las trompetas o en que suenan las copas, aunque se entienden que las trompetas son hacia la mitad y las copas hacia el final del juicio. ¿Sí? Eso se deja entrever por lo que vamos a ver más adelante y lo que vamos a estar estudiando, Dios mediante, en los siguientes capítulos. Pero cuando yo entendí Apocalipsis y me centré en la comprensión, porque son años y años de estudio de Apocalipsis, fuentes consultadas, oración, ayuno para entender Apocalipsis, constatado con Daniel, constatado con Ezequiel, constatado con incluso pasajes de Isaías, de los evangelios, de algunas de las cartas, etcétera, etcétera. No ha sido un estudio, yo no les estoy hablando acá de algo que me imaginé o que leí, lo entendí así, se lo estoy hablando. No, ha sido años y años de estudio para traer de la mano de Dios siempre la interpretación más certera y más correcta y la que en el Espíritu siento paz de traerles. Porque como digo, hay muchas interpretaciones, hay 4 escuelas de interpretación principales, sin hablar de las que de ellas se deducen, de interpretación de Apocalipsis. Pero con esta interpretación que yo les estoy trayendo hasta el día de hoy, estoy 100% seguro que obedece a la más bibliocentricidad posible, ¿sí?, de lo que Dios ha mandado a su pueblo y ha mandado a la iglesia y a la humanidad para que se prepare. Porque el tiempo del fin puede llegar y puede iniciar en cualquier momento, como ya lo vimos en los capítulos anteriores. Eso es todo lo que es el capítulo 8. Gracias por seguirme, suscribirse a este canal, dejar sus preguntas, me ayudará mucho para poder darle de una u otra manera respuesta en las siguientes enseñanzas y nos vemos en el siguiente video. Dios nos bendice mucho. Adiós.